Doctora Telles, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los televidentes. Bueno, la economía para que todos la entendamos, para que todos sepamos qué va a pasar con nuestro país. Antes de entrar en cada uno de estos puntos, desde BBVA Research, ¿cómo están viendo la reactivación económica en medio de pandemia, también en medio de difícil situación de paros, de tercer pico de contagios? Bueno, yo creo que hay buenas noticias a pesar de lo dolorosa de la tercera ola de la pandemia que ha sido muy larga y con muchas pérdidas de vidas. Hemos visto unos datos de recuperación buenos en la primera parte del año, en el primer semestre del año. La economía arrancó, digamos, volvió y está creciendo, está consumiendo, está invirtiendo. Y eso son buenas noticias, como decía, en medio de todo el tema de la pandemia y la tercera ola. Esa recuperación creemos que nosotros se va a mantener en la segunda parte de este año y eso es muy importante. Y de aquí para adelante también vamos a ver este proceso de recuperación. Tiene muchísimos retos, pero eso es una buena noticia, digamos, en medio de la adversidad. Doctora Telles, cuando hablábamos de perspectiva de crecimiento económico desde finales del año pasado, pues habíamos como iniciado en una proyección del 5%, ya después del gobierno la fue subiendo 6%, después nos vimos sorprendidos por una proyección que dio la OCDE de más del 7%. ¿Ustedes qué proyección hacen de crecimiento para este 2021? Teniendo en cuenta digamos, lo que ya pasó en el año, tanto los datos del DANE como los datos que hemos visto recientemente de consumo, inversión, con unos indicadores en tiempo real que tenemos nosotros, hemos subido la previsión hasta 7,5. Entonces, efectivamente, como lo dices, hay una revisión al alza de la mayoría de los economistas, tanto a internos como externos, y es ese mensaje del proceso de recuperación. Tuvimos un año muy duro en el 2020 y ya estamos empezando nuevamente a consumir e invertir. ¿Por qué tan alto? ¿Por qué tan alto cuando hemos tenido, sobre todo el tema del paro, de las protestas, los bloqueos, donde todos decíamos no podemos reactivar la economía con una situación de estas? Claro, esa era una gran duda, efectivamente, porque los bloqueos, sobre todo yo no diría los paros, los bloqueos que afectaron la cadena logística, y eso es lo más importante, porque afectaron la capacidad de la economía de producir, se dan en las primeras, sobre todo en las primeras semanas de mayo. Entonces, la pregunta efectivamente es, ¿eso afectó el desempeño de la economía, la recuperación? Yo creo que sí la afectó. En el estudio nosotros vemos que sí hay una afectación en el proceso de producción de la economía. La buena noticia es que no paró el proceso de recuperación. Entonces, uno pensándolo como en una línea recta, estábamos en un proceso de previsiones de recuperación muy fuerte y lo que vemos ahora es un poco una desaceleración de ese proceso por los cierres logísticos y también por la pandemia, por las dos cosas, ¿no? Si no hubiéramos tenido bloqueos, si no hubiéramos tenido pandemia, ¿qué habría pasado con esa Es difícil. proyección? Claro, es difícil ponerle un número porque tienes los bloqueos, pero al tiempo tienes el tercer oro de la pandemia que no te cerraron la economía, no te tuviste que guardar, pero mucha gente voluntariamente se guardó. Entonces es difícil darle un número, pero yo creo que lo que tenemos que tener claro es que sí, esos bloqueos afectan el desempeño de la economía, afectan la recuperación, y tenemos que hacer lo posible para que no vuelvan a pasar. ¿Qué fue lo que lograron los sectores más afectados de la economía para que esta proyección pues, no fuera tan a la baja, sino en 7,5 como ustedes la están proyectando precisamente? Yo diría que un poco hay sectores que les está yendo un poco mejor de lo que se esperaba, que es todo el sector de entretenimiento, a pesar de que todavía está muy lejos de sus niveles pre-pandemia, hay un proceso de recuperación en el nivel, en todo lo que tiene que ver con entretenimiento, algo en restaurantes, hay una recuperación ahí. Pero los sectores que más, digamos, jalonaron esta recuperación o la jalonarán, tienen que ver con industria, el sector comercio, esos sectores se están comportando bien, el agro que ya se venía comportando bien, se sigue comportando bien. Entonces es una combinación de cosas, construcción, estamos viendo una recuperación del proceso de construcción, el año pasado vendimos muchísimas viviendas y este año ya estamos empezando nuevamente a construir y eso ayuda a jalonar la actividad económica. 7,5 para 2021. Para 2022, ¿cuál es esa proyección de crecimiento? Para el año entrante estamos viendo un 4%, es un crecimiento que es bueno porque además venir sobre un 7,5, digamos que es la base de este año, crecer otro 4% es una buena noticia. Ahí estamos incluyendo nuevamente un proceso sobre todo de consumo en servicios. Nosotros estamos
pensando, y ojalá sea lo que pase, que la inmunidad de rebaño para Colombia, ese momento en que la economía puede operar un poquito más normalmente, va a ser a comienzos del año entrante. Entonces eso nos va a permitir a consumir más servicios, cosas que no podemos hacer por la pandemia, consumo en general, y también vamos a ver inversión, en particular inversión en maquinaria y equipo. En ese sentido, no nos ha pegado, siendo grave, por supuesto, tan fuerte, la pérdida del grado de inversión por parte de calificadoras. Digamos, mucha parte de eso estaba ya descontado, es una realidad. Nos pega en el sentido de que nos genera un poco más de incertidumbre, sobre todo porque el mundo está cambiando. El mundo de Estados Unidos pronto va a anunciar que va a empezar el famoso tapering, que es un poco dejar de darle liquidez al mundo. Y eso nos afecta en nuestra capacidad de atraer capitales a Colombia. Entonces, no es un efecto sobre crecimiento, pero sí ha tenido efectos sobre tasa de interés, perdón, sobre tasa de cambio, volatilidad, eso sí lo hemos visto.